Bueno, a ver, hablar de la historia de las consejerías de acompañamiento en la matanza. Nosotras en particular, eh, en 2010, a partir de la experiencia como campaña y la experiencia de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, sentimos que era posible, y esto es una afirmación política, sentimos que era posible acompañar materialmente a las que necesitaban en el territorio eh, abortar, interrumpir un embarazo. Y entonces se había difundido mucho el manual de lesbianas y feministas, que fue el instrumento que usamos en nuestra formación. Y por suerte, en ese momento, la secretaria general de la CTA de género era Estela Díaz, y entonces se lo planteamos concretamente. Ella tenía una articulación con el programa de salud sexual de la provincia, muy interesante, había una apertura en el debate, en el planteo, digamos, de acceder, y entonces nos bancó, realmente nos bancaron en esta locura que fue la consejería de pre y post aborto de la CTA Matanza, la primera consejería popular. Tuvimos la suerte de que al tiempo una trabajadora social que se llama María José Marino se bancó acompañarnos, a hacer los informes, a hacer los pedidos. Em, Éramos un grupo de militantes, ninguna vinculada a la salud pública, ninguna vinculada a las farmacias ni nada por el estilo. Y entonces la clave era la medicación. Asesorar, aconsejar, debatir si la palabra era aconsejar o acompañar, em, debatir la guía de actuación, digamos, el cómo. em, y arrancamos con mucha intención, con menos elementos y con mucha intención. Y al tiempito, la CTA largó provincialmente el acompañamiento a las consejerías y el programa de salud sexual de la provincia. Y entonces fue un poco más fácil porque articulamos con el programa de salud sexual de La Matanza, que no nos proveía de la medicación específica que requeríamos, que era el misoprostol, pero sí de otros instrumentos. Nosotras hablábamos de métodos, hablábamos de embarazo en las lesbianas, en los varones trans, y nadie más hablaba, esa es la verdad. A la par que desarrollábamos charlas en las escuelas, digamos, estar en la CTA nos permitía interactuar con varios sindicatos, con lo que nada, podía fluir desde el territorio, digamos, la CONCE. Nosotras éramos un grupo en su mayoría militantes del Partido Comunista, de la CONAT, que tenía como objetivo el derecho a decidir como una práctica concreta, una práctica política, una práctica de soberanía sobre los cuerpos. Em, Había todavía miedos, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años atrás. Había miedos, había preocupaciones, pero nosotras funcionábamos una vez por semana, toda la CTA sabía que estábamos ahí, sabían todos que hacíamos charlas de formación, que hacíamos em, nada, que garantizábamos que la información le llegue a las mujeres. Y también manifestábamos la idea del derecho político a informarte, la información como un derecho, y la información como una práctica de empoderamiento, es decir, nuestra asesoría no tenía que ver con convencerte, en general llegaban las que del territorio que ya estaban convencidas y que habían sido maltratadas por el sistema de salud o que debían ocultarle a su marido. Cuando vos no, vos tenés que desarrollar tus consejerías en disputa, la realidad es otra. Eh, pero bueno, nuestra consejería avanzó siempre, digamos, legitimaba mucho el debate en los ámbitos públicos, teníamos muchísimas compañeras de distintas organizaciones, em, y, y había logrado una sistematización. Luego llegó el WhatsApp
la atención por WhatsApp agilizó varias cosas, desde el punto de vista de las fotos, desde el punto de vista de, de cómo trabajar con estas personas, qué le decían al momento de hacerle la ecografía, qué le decían al momento de conseguir la medicación. Teníamos todo un sistema de respuestas, de preguntas habituales y de respuestas que, que daba otra dinámica, ¿no? Tenía em, una versatilidad por un lado y por el otro, nada, una emoción muy grande en términos de la peligrosidad, digamos. Yo creo que fuimos muy valientes, mis compañeras fueron muy valientes y por lo tanto, la verdad que hay que plantear que sin valentía no hubiera habido consejerías en La Matanza.